Central. Todos en el equipo de Mesa Central y en el equipo de política de Tele 13 considerábamos que había que tener algo especial para el primer capítulo de la 9ª temporada, que se está verificando en este momento. Y bueno, se van a juntar Gabriel Boric y José Antonio Kast después del cortocircuito de esta semana. No lo preparamos nosotros, pero así son las cosas. En un rato más. Y lo vamos a comentar con Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Quique Mujica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la 9ª temporada de Mesa Central. Gracias. Angélica Bulnes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que se juntan Boric y Kast en un rato más? Bueno, aparentemente, lo que pasó, o no aparentemente, el presidente Boric le solicita una reunión, esto ayer. ¿Te acuerdas que el presidente Boric y el gobierno en general habían seguido durante la semana insistiendo en la idea de que estaban disponibles, que estaban abiertos para retomar las conversaciones? Bueno, el presidente Boric le pide una reunión a José Antonio Kast, es una reunión ellos dos solos, porque no querían que como que la conversación terminara de esta manera tan abrupta como terminó el día martes, ¿fue? El día martes. El martes, sí. Y porque tienen otros antecedentes que entregarle, que consideraron que son importantes que el presidente electo los conozca. Antecedentes en relación al cable submarino. En relación con el cable. En relación al cable submarino y otras cosas que no son para conversar telefónicamente ni de otro modo que un encuentro privado. Al principio como que hubo como dudas desde parte de la OPE y el entorno de José Antonio Kast. Sí, me dijeron que al principio dijeron que no, de que lo vieran todo en el 11 de marzo, que no había problema. Que ya, ¿para qué si ya estamos a 3 días del cambio de mando? Pero finalmente acceden, se van a juntar hoy día a las 11:30, los dos solos. Y lo que me transmiten también desde el entorno de José Antonio Kast es que esto no significa como un cambio de estrategia, no es que con esto, bueno, hay que ver lo que pasa en la reunión misma, pero no es que como que se retomen las bilaterales, no, sino que sigue todo, pero tienen que juntarse y van a conversar de lo que tengan que conversar. Sí, tras la insistencia a ningún presidente se le dice que no, me decían hoy día. Cristian Valdivieso. Sí, bueno, un saludo a todas las mujeres en el día de la conmemoración, este 8M, de todas maneras, antes de partir. Que nos vaya bien el 2026. Que nos vaya bien, exactamente. Todavía queda mucho, ¿no? Oye, sí, yo creo que de alguna manera la invitación nueva del presidente Boric dejó ver un punto de imposibilidad al presidente Kast de decir que no. Le está diciendo que quiere una nueva reunión, le está diciendo que quiere conversar sobre temas estratégicos, el cable submarino, le está diciendo que hay otros temas relevantes, por lo tanto, si decía que no, yo creo que queda en una posición incómoda. E independientemente de que esto no signifique necesariamente un cambio de estrategia, yo tengo la impresión, y lo vamos a ver a lo mejor en algunos datos de la encuesta que veamos, de que no fue una buena performance finalmente para el presidente electo toda la atención que se generó. La sociedad hoy día, la ciudadanía quiere buscar, no sé, más acuerdo, más una lógica de conversación, y la conflictividad ha llegado a un punto en que la gente está como hartada. Y tengo la sensación de que la expectativa era de un presidente electo, de un traspaso de mando mucho más tranquilo, más armonioso, y a lo mejor que después las cuitas vinieran a aparecer, pero que aparezcan con tanta fuerza antes, creo que no fue bien evaluado por la opinión pública, y eso probablemente también incide en que el presidente no se pueda negar a una invitación. Claro, esto es una buena oportunidad para limpiar todo eso, sí, porque no le cayó bien a nadie. Claro, fue un episodio tan inédito como chocante. A mí me chocó dos presidentes peleándose en público. Además de esa manera, ¿no? Un poquito infantil, diría, sin faltarle respeto a los dos presidentes. Y esto del juego, la verdad, tú fuiste, yo fui, no cuaja dentro de un proceso de transición que exige, para las circunstancias que está el país, de cierto acuerdo. Me parece bien lo que ocurre hoy día. Vamos a ver cómo es la performance de salida de la reunión. Sí, porque eso es lo relevante, porque en un principio lo que trasciende es lo que decía la Coneja. Esto no es una reconciliación, hay una información específica, hay una información específica que hay que transmitir. Claro. Se insiste en que eso es así, a pesar de la primera negativa. Yo creo que tampoco en el entorno del presidente electo están demasiado preocupados por la encuesta, porque al principio dicen que no, después de la insistencia dicen que bueno, y esto les da la oportunidad a los dos también de reivindicarse respecto de lo del martes. Sí, y además, fíjate que como me dijo Rodrigo Galilea esta semana, el presidente de Renovación Nacional tuvo bien Kast con tirar el mantel, pero lo cortés no quita lo valiente, y esto de las conversaciones tienen que seguir. Ahora consignemos que son dos presidentes que la verdad que no se tragan. No, o no deberían. Están en la antípoda de la antípoda del polo. Yo estaba reporteando esta semana cómo era la relación entre Bachelet y Piñera. Acuérdate que hubo en 2002 hasta un guitarreo, asado cordero en Caburga, con Negro Piñera contándolo entre telones de eso. Pero
Claro, pero para el 2010, después de las elecciones, estaban bien malas. Estaban Sí, malas, pero no a este nivel. No. Pero de hecho, como que en el entorno de Bachelet cargaba que recordaran el asado de Cabura. Sí, y en el entorno de Piñera siempre se han quejado de que el traspaso no fue fácil. No, y en el libro traspaso que no les entregaron pero suficiente terminó primando información. una cosa más, una impronta más Sí. institucional. Por eso. Pues los traspasos nunca son fáciles, Nunca y son tampoco fáciles. entre Elwin y Frey Claro, tampoco son obvio. fáciles. Pero digamos. incluso en el traspaso anterior la situación política en el país era mucho más tensa. O sea, Piñera, Boric, el presidente actual había amenazado con llevarlo a tribunales Pero así internacionales. todo no fue como Y votado así dos todo- acusaciones constitucionales contra el Exactamente, presidente. Y así todo no fue como esto. Por No, eso. Por eso es muy Es que raro. uno se lo que Este no pasa. es el peor momento político y sí ha sido el traspaso más, por lo menos Accidentado. públicamente más accidentado. No, yo creo Cristian. que más allá de lo procedimental, a ambos les conviene juntarse y arreglar este incordio, por lo menos de cara a la opinión pública. El presidente Boric, para cerrar su periodo relativamente tranquilo y entregando al país con una cierta tranquilidad institucional, y el presidente Kast, que hoy día ya no es un candidato, no es alguien que está en campaña, no es alguien que pueda vivir peleando contra un gobierno, porque ahora él es el gobierno y él necesita ponerse a la altura del cargo probablemente, y como estadista queda en una mejor posición de cara a lo que viene. Ahora, Esa el es timing- esa es mi opinión, mi impresión. Y de hecho, Mara Sedini siempre dijo que después de la pelea el presidente estaba abierto a conversar. Que está abierto el diálogo. al diálogo. No el traspaso de información, Exacto, no las estaba bilaterales, abierto, no, claro. pero que el diálogo está abierto, Claro. es verdad. Es un punto. Y el timing es súper favorable, pero al mismo tiempo súper apretado. Si no hay mucho más tiempo, por eso llaman ayer, ¿no? No, porque además, claro, la agenda que viene para esta semana es sumamente intensa. Igual, yo entiendo que ellos se iban a encontrar mañana, porque es el cambio del alto mando, del ejército. Cambia el comandante en jefe del ejército. Exactamente. Entonces se iban, Pero iban ahora a las bilaterales ya está, yo creo, ¿no? Están No, el 11 parte de esto, no, o sea, pero que iban a ya, seguir ¿qué más? reuniendo. Ya fue. Además tienen todas las posibilidades de reunirse después también, pues si quedan Claro, los pero se abiertos. perdieron 4 o 5 días importantes Claro. en términos de bilaterales. Pero hace un 11 menos ríspido, de alguna manera, Sí. y no Sí, va a estar menos toda la prensa nervioso. esperando prácticamente las El peleas encuentro o el la elección, miércoles. sino que más bien el acto republicano. Yo creo que eso Distiende. Bueno, ayuda a todo todo. depende de lo que salga de la Bueno, reunión, además. de cómo salgan los dos presidentes y qué declaraciones van a Cierto, hacer. cierto. Ahora, se juntan ellos dos, solo ellos dos van a saber qué es lo que ocurre ahí. Ahora, veamos la encuesta criteria de esta semana, que partiendo por la evaluación del... Esto es en vivo, ¿no? No, esto es del martes. Esto es lo del martes. Claro. Perdón. En vivo estamos nosotros todavía. Sí, nosotros sí estamos en vivo. Ya, ahora sí. La imagen de la encuesta criteria, esta es la evaluación del gobierno entrante, que Claro. es cómo está preparando el gobierno. Igual, esto es en una semana, ¿no? En una semana, último sí. número, 48, 44, esa bajada. En una semana, y esto es lo llamativo, que en una semana, donde lo único que me dio fue todo el incordio que vivimos, Claro. sube de 33 a 37 el porcentaje de personas que dicen que desaprueban la forma como José Antonio Kast está preparando su nuevo gobierno. Veníamos de 48 el apruebo, bajó a 44, sigue siendo mayor que la desaprobación. Exacto. Pero hay ahí algo que está fuera del margen de error, es decir, que es un cambio significativo. Pero es llamativo porque ese 33 es la base de Boric, en el fondo. Uno podría entender que esa base va a estar siempre desaprobando. Muy buen punto, Pero, sí. pero hay cuatro puntos porcentuales más que tienden a desaprobar. Exacto. A propósito, en esta encuesta criteria la aprobación de Boric sigue en el 32, 33, ¿no? Termina el presidente en 34. 34. 34. Ya, siguiente lámina de la encuesta criteria de hoy, la podemos comentar, la estamos comentando también con Angélica Bulnes y con Quique Mujica. ¿Quién tiene menos credibilidad? A ver, ¿quién crees que no ha dicho toda la verdad en este asunto? 39 piensa que el presidente Boric, 29 piensa que el presidente Kast, esto en los totales, por cierto, desglosado por adscripción política, totalmente al revés, pero el 32% piensa que ninguno de los dos ha dicho toda la verdad. Claro, o sea, aquí Eso no hay sale un bien parado. porcentaje, un tercio de la población que no le cree a ninguno o ve que están de alguna manera blufeando o encubriendo parte de la verdad. Por eso que de alguna manera, además del dato que vimos delante, esto tampoco es bueno, más allá que el presidente Kast electo tenga 10 puntos más de credibilidad que el presidente Boric, pero hay un 32 que le dice que no y un 29 que dice Boric. Entonces, Claro. no es bueno esta dimensión para el presidente electo, porque claramente el porcentaje que le cree es mucho menor Claro. que su base electoral de segunda vuelta. Es bueno verlo de esa manera. El que sea tiene que sumarle el 32 en contra. Claro, exactamente. Cualquiera de los dos, digamos. Exactamente. Y Sigamos. obviamente esto está muy politizado, donde la izquierda le cree al presidente Boric y la derecha le cree más al presidente Kast, pero lo importante son Eso. los no identificados políticamente, Y que los son del aquellos centro también. del mundo pendular, exactamente. Y los no identificados
Es decir, aquellos que pendulan electoralmente, casi la mitad no le cree a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Que es el escepticismo con la política, que lo más probable es que identifique a esos, valga la redundancia, no identificados. Y en el centro también gana la opción, no le creo a ninguno de los dos. Y que de alguna manera a lo mejor subyace en la decisión de Kast, tras la insistencia de la moneda, ir hoy día. Claro, porque esto es un buen deal, si se quieren, para quienes dicen no estamos ni en la izquierda ni en la derecha. Tal cual. Y que no fue bueno para nadie, ¿no? O sea, claro, al presidente Boric le creen menos, pero tampoco es bueno para el otro. Claro. Digamos. Sigamos. Encuesta criteria de esta semana, Alternativas para Chile. Considerando la tensión actual, ¿en cuál de las siguientes opciones crees que es mejor para él? ¿Priorizar la relación política con China? ¿Priorizarla con Estados Unidos? Aunque eso puede afectar la relación económica. No lo tengo claro. Y curiosamente, un pequeño porcentaje a favor de China más que de Estados Unidos. Fíjate que esto lo medimos la primera vez después de Maduro, después de la extracción de Maduro, ¿Ya? Y estaba muy equiparado, 31 con China, 30 con Estados Unidos, y la mayoría no lo tenía claro. Después viene toda la tensión que hubo al principio, cuando nos quitaron las visas, etcétera, le quitaron la visa a los ministros, y ahí sube para Estados Unidos. 36 y China se queda en 31. Ya. Sube 6 a Estados Unidos porque la gente tendió a ser muy crítica las primeras semanas de la discusión con el gobierno electo. Y sube a favor de Estados Unidos quitándole a los que no tenían claro. Pero esta última semana, donde todo se enredó mucho más y la discusión de yo dije, tú dijiste, baja Estados Unidos, que de alguna manera es lo que representa la posición hoy día del presidente Kast, se mantiene China y aumentan los que no lo tienen claro. O sea, esta es otra dimensión, otra manera de mirar que dentro de esta discusión entre China y Estados Unidos, la gente tendió a ser más crítica esta semana con Estados Unidos. Ya. Siguiente lámina. Fíjate que yo tengo una tesis respecto del encuentro que en el mundo terrenal la gente percibe a China como en el cotidiano, el mall chino, los autos chinos. Más cerca. Estados Unidos como que Kiosk Club no clasifica, con todo respeto. No ha yo penetrado tanto como el mall chino. Pero sí. Yo creo que hay una relación estoy pensando en que la gente piensa en el más chico y un mall chino. Claro, no, yo estoy pensando que cuando dicen relaciones, la gente imagina el tiro Luca. ¿Sí? Bueno, de hecho, la mayoría de la gente, la mayoría de la población sabe o dice que tenemos nuestro principal socio comercial es China, y lo dicen explícitamente. Claro. O sea, el conflicto geopolítico o sea, no es algo que viva en la abstracción total. La gente sabe harto sobre el Bueno, tema. veamos la segunda parte de la encuesta, que es sobre las mujeres y sobre el 8M. Sí. ¿Qué tan identificado te sientes por el movimiento feminista en Chile? La cantidad de personas que contestaban muy o bastante identificado hace 3 años era 27%. Y Claro, ahora 27%, después bajó a 22, el 24, 23, y ahora estamos solo en un 20% de gente que dice sentirse muy o bastante identificada con el movimiento feminista. ya, o sea, en 3 años esa opción pierde. Ha ido bajando. Esto podría ser una mala noticia para el gobierno que se ha declarado como gobierno feminista, es decir, que ha ido bajando el nivel de identificación. Sin embargo, las láminas que vienen ahora de alguna manera contrapesan esto. Ahora, el contrapeso natural de esta pregunta es que aumenta a 7 puntos porcentuales en 3 años. Sí. Los pocos no identificados. Siguiente lámina. Percepción del nivel de machismo en la sociedad. Y esto es muy interesante, Iván, Angélica, Kiki, porque durante la gestión del presidente Boric, la percepción es que cuando se le preguntaba a la gente, en general, ¿crees que la sociedad chilena es nada, poco, algo o bastante o muy machista? La gente que dice que es muy machista o bastante machista ha venido bajando significativamente, de 58 el 2023 a 41%. Es harto. Es harto todavía, 41%, pero ha bajado. La baja también 17 es puntos. Importante. Sea claro. esto por percepción subjetiva o sea esto producto de que hay habido cambios reales. ¿Será porque en el fondo la gente interpreta que hay cambios, o sea que el país está menos machista, o porque está menos interesado en el tema como mostraba la lámina anterior? Yo creo que las dos cosas, y también ha pasado cosas, hay menos interés quizás en el tema, pero también, y esto es algo que tiene que notar el futuro gobierno, hay un contexto que hace que la gente diga, bueno, estamos por un gobierno feminista, un gobierno de izquierda que empuja cambio, y la gente dice, bueno, algo debe estar pasando. Subjetivamente la gente tiende a sentir que con este gobierno las cosas debieran estar pudiendo no hacerlas bien o no hacerlas tan bien, pero las cosas están mejorando. Ahora, también, y de hecho, las mujeres, también en las mujeres esto cae. O sea, todavía hay un 50% de mujeres que dicen que Chile es un país bastante muy machista, pero cayó 20 puntos. Impresionante. Ya, siguiente lámina respecto de este mismo tema. Percepción de violencia contra las mujeres. ¿Usted cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido en Chile? Este es el porcentaje de personas que responden que ha aumentado. Lo mismo.
tenemos que de marzo del 24, después marzo del 25 y ahora marzo del 26 ha ido bajando de manera significativa la percepción de aumento en la violencia, es decir, la violencia habría ido disminuyendo y eso pareciera ser que tiene un correlato con los datos objetivos y también con la subjetividad tanto de hombres como de mujeres, donde bajan 21 puntos la percepción de que la violencia está aumentando. Es decir, el correlato es que ha ido disminuyendo y eso de alguna manera tiene que ver con los datos objetivos, pero también, insisto, con algo que la gente a lo mejor implícitamente, subjetivamente, pero siente que al estar gobernada por un gobierno preocupado de los temas de mujer, un gobierno que se declara feminista, posiblemente el tema tiene prioridad y tiene mucha centralidad. Claro, habría que ver qué pasa en un año más. Exactamente. Con un año de nuevo gobierno. Exactamente. Ya, volvemos a la mesa de análisis con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Angélica Bulnes. Esto es por el 13, por T13 en vivo, por Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas en simultáneo. Ya, no salió bien la reunión del otro día, se terminaron las bilaterales, todo por el tratamiento del cable chino, donde finalmente el presidente dice que es él el que decide que esto no se tiene que mandar a la Contraloría, que hay que, en fin, que hay que parar la tramitación. A cuenta gota, otra vez. Sí, y lo otro que me decía un ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones es que al final se ha hablado tan poco en términos técnicos del cable famoso, es como que yo te dije, tú no me dijiste, y es si conviene o no conviene, cómo hay que hacerlo. Me dicen que, bueno, muchos estaban acá en este congreso de móviles. De Barcelona. Se bajó el subsecretario, me dicen, de telecomunicaciones, justo antes de subirse al avión. De hecho, ¿en qué está la tramitación? ¿Sigue, no sigue? Eso claro. Tampoco está claro. Tampoco el gobierno tomó... Y no sé si el gobierno no ha tomado una decisión. No sé si José Antonio Castro también lo tiene claro, ¿no? Da la impresión de que en el gobierno electo quieren que lo decida el gobierno de Boric, o sea, en estos 2 días. ¿Qué quedan? Claro, y las señales de Kast subiéndose el avión ayer, China nos importa mucho, es que hoy día el presidente republicano... Sí, es bien enfático. China nos interesa mucho, queremos seguir potenciando eso. O sea, habría que dispararse en los pies si vamos Ruto Hurtado de viaje en China. Viaje en China, justo. Con una delegación del partido. Sí. Y el embajador chino dijo ayer, nosotros no somos de andar castigando a la gente. O sea, digo, va a tener que moverse, ecualizar muy fino el movimiento, el movimiento, y además uno siempre piensa que qué va a hacer Chile. El fondo es también calcular cuál es el tiro de los chinos, que es tiro largo. O sea, si esto puede durar 4 años. Que no se da en el... No, o sea, mañana vamos a quitar todo, no vamos a comprar ni una cereza. Ahora, pero la pelea con Estados Unidos viene de antes. De antes, y va a durar mucho. Y se intensificó, de hecho, con Biden, no con Trump. Claro. Entonces, es largo y va a ser largo, Cristian. Sí, no, va a ser largo. El gobierno va a tener que jugar ahí, en el punto intermedio de no pelearse con los chinos y hacer sentir a Estados Unidos que somos sus socios estratégicos, y el otro el socio comercial. Es un desafío difícil, complejo, pero inevitable para el próximo gobierno. Eso de decir, no, en realidad el nuevo alineamiento geopolítico mundial nos obliga a tomar posición en una o en otra dirección, es algo bien de libro, porque en la práctica, cuando tú tienes el 40% de nuestras ventas, de nuestro comercio exterior con China, tú no puedes estar jugando a decirles, mira, sí, pero no. Esta cuestión hay que mantener un equilibrio porque, como la misma gente dice en las encuestas, no somos nada, somos chiquititos y por lo tanto tenemos que estar negociando con todo el mundo y por lo tanto tenemos que tener relaciones simétricas con ambos. Sí, ya, ayer, sí, no, no. Digo que ayer el discurso Trump fue muy, muy enfático en términos de seguridad y que vamos a trabajar todos juntos y díganos qué tenemos que hacer porque nosotros vamos a poner las lucas. Eso yo lo entendí. Las lucas y algo más, como hicieron en Ecuador la semana pasada. ¿Y ustedes pondrán las balas? ¿Ese era el mensaje? Nosotros en Estados Unidos vamos a poner las lucas y ustedes, porque en el fondo habla de como una suerte de alianza para combatir el narcotráfico, pero una alianza militar. O sea, que pudiera haber procedimientos militares para desactivar los carteles. ¿En Ecuador no fue así la semana pasada? Sí. Pero fue así, dio Paulo, Venezuela, Ecuador. Y me recordaba Luis Cordero, ministro de Seguridad, que nosotros tenemos una activa participación, Chile, en un centro que hay en El Paso, ahí en México, en la frontera, claro, que hay chilenos, policías, que están ahí dentro, y me decía que el 90% de las consultas que le hacen están relacionadas con el Tren de Aragua. Ya. Pero Chile participa activamente con Estados Unidos en conversaciones, en acuerdos. Bueno, y hay gente de la PDI permanentemente ahí. Claro, y acá, sí, ¿no? Bueno, acá está la DEA, está el FBI. Bueno, y el acuerdo de visa waiver sirve para eso. Claro. Y acuérdate que hubo que hacer unas actualizaciones al acuerdo de visa waiver en este gobierno, precisamente porque pedían más información y consideraban que no se les estaba entregando toda la información.
Oye, pero a los funcionarios estadounidenses con respecto a la entrada de Chile, ¿no? no, decir, igual la puesta en escena de ayer fue algo, digamos, no sé si la palabra es patética, pero fue bien asimétrica, por decirlo más técnicamente. Había un de una dueño manera de más casa técnica, que ejerció ¿verdad? su... Claro, la sensación de que estábamos de invitados, de que el presidente Trump prácticamente le hacía bullying al resto, que no iba a aprender este maldito idioma. Y el que no se ríe pierde. El que no se ríe pierde. O sea, yo creo que al final fue bueno que Trump pudiera estar solo 2 horas, porque tenía que estar preocupado de otros temas en Estados Unidos, porque probablemente si hubiera seguido la sensación de asimetría y la lógica o el relato de que nuestra soberanía está comprometida y que de alguna manera nos estamos entregando a Estados Unidos hubiera sido mucho más ¿Cómo fue lo evidente. que dijo con respecto a José Antonio Cast? No, dijo, me encanta cuando ganan los que apoyé. Yo no Algo tengo así. recuerdo de que Trump haya apoyado en ningún momento a José Antonio Cast. No, No, sí. no, y lo peor La primera vez que dijo que había apoyado a Kass fue el 3 de enero cuando fue la había extracción de ganado. Maduro. Y Claro. ya había ganado. Mira, Sí. dice, gastan millones y millones en una campaña y si pierden y me ruegan, está hablando de casa, no de Sí, todos los que están ahí, me ruegan por un apoyo y ganan por 30 puntos y a mí no me dan nada, hablando de la plata. Dice, lo he hablado con el presidente, con el secretario Rubio, me dice que no se puede hacer que me paguen por ayudarlo. Yo creo que lo del No, viaje. es insólito, es insólito. Lo del viaje tú- Y lo hace cuando, perdona, lo haces justo después de mencionar a Kass. Claro. Está aquí el presidente Exactamente, electo claro. de Chile y ahí empieza No, si le hizo esa unas reflexión. Es un menciones, o sea, gran- le dedicó su tiempo al presidente electo. De hecho, hay un momento después que circuló harto en las redes sociales, que es este momento en que José Antonio Cast y Donald Trump conversan. Están como parados, como proponiéndose para la foto. foto, Y entonces están conversando, y hablan de algunas cosas y de Hay repente... una señora muy frenética que se da como vuelta la por jefa de protocolo que se acerca y pone atrás a José Antonio Cast, porque iba a quedar al lado de Donald Trump en la foto, como empiezan a subir los otros presidentes. y pone a Bukele al lado. Y es un momento un poco incómodo, se entiende porque José Antonio Cast es presidente electo y no es presidente oficial y todo, Sí. pero es un momento un poquito incómodo porque está ahí puesto como listo para la foto así y lo hacen correrse. Y en La Moneda a mí me comentaban, me decían, si esto le hubiera pasado a Gabriel Boric, Este es el momento. hubiera sido realmente como un escándalo, estarían diciendo que la Lo que inexperiencia... pasa y- es que en el caso si hubiera sido Boric, Trump lo saca la foto, no lo pone en el... Ya, está bien, pero lo que me decían es, Pero no hubiera le pasado llegaba. esta misma No le situación llegaba. con el presidente Boric, hubiera sido un escándalo, estaría en la portada de todos los medios. O sea, tienen un punto. Tienen un punto, Se hizo un tienen un escándalo punto. cuando fue lo de John Kerry. ¿Te acuerdas que Boris dice aquí Estados Unidos no está presente en esta mesa y está John Kerry al lado? Es que Ya. eso fue bien Bueno, incómodo. bueno, Ahora fue hay un algo, momento creo que sumamente hay algo incómodo. peor que estar ahí, en no estar, Sí, sí. a esta altura, siendo No pragmático. está- a ver, pero ¿No está? puede ¿Tú ser, crees puede que ser, hubiera pero- sido mejor? O sea, es mejor que ¿Estar José o no Antonio estar? Cast que haya estado. Pero si estar o no estar, si estamos hablando con el imperio y con el emperador. ¿Mm? Pero Sí, estamos a hablando pesar en de un que te va a determinado entrar. contexto. Lo que pasa es que las formas escapan de lo que puede hacer caso o no hacer caso. Porque Trump dirige la fiesta. No, pero digo, más allá de estar en la cumbre, porque esta cumbre Sí, no po. es cualquier cumbre, es una cumbre de países alineados, Es que en un piensa hotel, de en la Donald lógica Trump. de los gringos es si interceptamos Ecuador, ¿a dónde se van a ir? A Perú, con los botecitos a narco. Y ¿a dónde siguen? A Chile. Entonces, ellos han sido insistentes, el embajador también. Nosotros tenemos proyectos de seguridad. Han hablado de seguridad, básicamente. No Sí. se habló nada del cable. No, sí es cierto. Si la lógica de seguridad es, desde el punto de vista de Estados Unidos, es impecable. Si el punto es si tienes que aguantar ¿Y qué se puede hacer? soportar esos desplantes. ¿Pero qué se puede hacer? No, claro, lo que pasa es que yo creo que hubo algo incluso de bullying. Ahora, era medio inevitable que Para fuera. decirlo en el Era idioma medio que- inevitable No para iba el a ser de presidente otro modo. electo ir, porque ya iban a ir todos, era como una suerte de desprecio. Creo que hoy día el costo de ir no es tanto porque no es presidente todavía de Chile, sino que era presidente electo. Otra cosa que no estaba le guste en el lo que ojo del pasa huracán. ahí, ¿ah? Ojo Y lo con que yo eso. creo. Sí, no, sí, el es que análisis es una va Como muy el mucho. presidente buena- electo no tuvo que firmar nada. no tuvo que firmar nada. Y creo que para la Cancillería y para el mismo presidente es una muy buena experiencia de calar in situ las formas del presidente Trump. Porque esas formas, siendo José Antonio Cast presidente, si se evidencian con ese nivel de asimetría, claro, va a tener un costo político interno para José Antonio Cast, indudablemente. Sí, Sí. claro, y no Es es, lo demasiada mismo, la simetría, es y no es demasiado. lo mismo que le pasa a Javier Milei, que realmente depende de Estados Claro, Unidos. o sea, Y le realmente saca- lo han rescatado. y le saca más de partido una a vez. eso. Bueno. Además, el estilo de Kass es mucho menos estridente que el de Milei. O sea, no van a andar con motosierra los dos jugando por ahí. Yo creo que los ni tan digo, lejos, ni Trump tan y lejos, Kast. ni tan lejos que te apaguen, ni tan cerca que te quemes. No sabemos cuál es el futuro de Donald Trump. En algún minuto, ¿se acuerdan? En
la campaña del 2017, el presidente Kast fue muy cercano a Bolsonaro, eso después le trajo costos. Creo que con Donald Trump no hay que estar lejos porque te puedes apagar, pero si estás muy cerca... Ojo con Bolsonaro. Pero bueno para medir la temperatura, tenés razón. Oye, ojo con Bolsonaro. El hijo alcanzó a Lula. Sí, pues está en empate técnico. 40 y tanto en empate técnico en la Sí, próxima elección. pero efectivamente no era, en algún momento no era tan bueno ser amigo Tan cerca. de... Pero Jair ahora, por Mesías ejemplo, si gana Bolsonaro. el hijo... Es otra cosa. Es otra historia. cosa, Pero es otro Otra señor. historia. Un señor distinto también. Claro, pero Sería el mismo apellido. sería la derecha más dura, hegemónica casi en el Oye, continente. A propósito respecto al Cristian. cable Chile tengo una duda yo. ¿Sí? Ustedes saben más. El decreto se firmó en enero. Sí. El 27 de enero. 27 de enero. Y se... ¿Cómo se dice? Se retrotrae. se anuló, Se anuló, claro. se eliminó el 29 de enero. Sí. Sí. ¿Por qué todo el incordio en febrero si ya se había anulado en enero? Eso es lo Porque que el no entiendo. 17 de febrero el subsecretario de Defensa de las Fuerzas Armadas decide proseguir con un proceso de la defensa en relación al famoso cable, y el 11 se juntó el embajador de Estados Unidos con la ministra del Piano, pensó que se había zanjado esto y le aparece el 17 este trámite. Pero ¿cómo el Sigue gobierno no avanzando. le había informado? ¿Cómo el ministro Muñoz, cuando vino a entrevista contigo en la radio en Mesa Central, no dijo esto está anulado y se hubiera acabado el problema? Eso es lo que me cuesta entender, porque hoy día el gobierno está absolutamente articulado en torno al relato de esto. Oye, si se anuló, ¿por qué tanto problema? Nunca quisimos Porque empujarlo no de está fondo. cerrado. Porque no está cerrado. No está se cerrado. suspendió. Porque si Muñoz hubiera dicho, Muñoz vino el lunes siguiente, esto fue el 20 de febrero. Pero Sí. podría haber dicho que se anuló. El lunes 23 vino Tele 13 La Radio. primera entrevista que dio. La primera entrevista que dio y dijo que estaba muy afectado, que se habían contó quitado cómo la había leído el visa. mail, no sé qué, ya. Pero si hubiera dicho ese día que había anulado y después se sabe que en defensa, en la Subsecretaría de Defensa, se había aceptado una proposición para seguir avanzando en otro trámite, hubiera sido Y peor. espérate, y la firma del decreto y la anulación del decreto no nos enteramos por el gobierno, nos enteramos por el Por eso. Mercurio. No, de Pero, hecho, entonces, eso es lo que dice claro, Cristian, claro, porque claro. no lo dijeron al tiro. Porque Ahora, además hoy día es como el relato o la línea defensiva del gobierno. Todo Bueno, está y la articulado otra- en torno, esto se anuló, esto nunca iba a avanzar. Bueno, ¿Por lo qué que no ha dicho el salieron al ministro tiro? Muñoz es que Cuesta al entender menos él no le dijo a su contraparte, o Claro. sea, al futuro ministro de Transporte Luis de Grancha, porque consideraba que era un tema confidencial. Y la otra pregunta que queda, Además, Claro. Pero después se de dan la cuenta que entrevista, esto se podría haber cerrado el día 1 de enero. A ver, ese esto fin está de anulado. semana, después que le revoca las El visas, 1 de febrero, perdón. la OPE, presidente Kast dice, nosotros no tenemos idea de nada de esto. Canciller dice, ni idea de nada. La otra pregunta es por qué esperó Gabriel Boric hasta la entrevista con la Connie Santamaría en Mega Claro. para decir, podría haberlo dicho el 23. Yo Claro. llamé al presidente el 18. exacto. O sea, Yo lo llamé, hablamos 16 minutos, tocamos Y le tan- mencioné, y le mencioné que había esto, cable. que esto estaba. y le escribí el 20. claro, Y por lo eso- traté de llamar de Lo nuevo. traté de llamar y mis asesores trataron de llamarlo, 4 asesores para ubicarlo y no lo Si respondieron. ese es el punto, ¿por qué se demoró una semana o 6 días el presidente Boric en explicar eso? Que ahí se armó todo este entorno. Pero Bueno, convengamos que el primer día hablaron 6 ministros. Sí. O sea, así desordenado estaba. El estaba primer asunto. día- el primer día. cuando se sabe, Cuando se está sabe ahí el lo de las escándalo. visas, claro, Cuando se sabe claro. lo de las visas. Está la Vale Regido en el Palacio de la Moneda. ¿Llega o no llega José Antonio Kast, el presidente electo? Vale, ¿cómo estás? Hola Iván, claro, nosotros ya tenemos información de que el presidente electo José Antonio Kast ya viene en camino para sostener, cierto, esta reunión con el mandatario Gabriel Boric. Lo que nosotros pudimos averiguar en esta jornada es que, claro, el jefe de gabinete Gabriel Boric habría contactado al equipo del presidente electo Kast para sostener esta reunión a pocos días de este traspaso de mando, ¿verdad? Después de toda esta discusión del día martes, que terminó pasados los 20 minutos y que las reuniones que tenían concretadas no se realizaron. Por eso acá estamos todos esperando la llegada del presidente electo José Antonio Kast. También la expectación que hay en qué tono se va a dar esta reunión, ¿verdad? Van a limar las perezas, considerando que quedan tan solo 72 horas para el traspaso de mando, que ha sido que ha tenido tanta tensión y que nunca lo habíamos visto desde el retorno a la democracia, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que llama la atención. También qué temas van a tratar, van a sostener temas que no pudieron concretar ese martes, por ejemplo, van a tocar otros temas. Aquí estamos todos esperando la llegada del presidente electo, también considerando que llegó esta misma jornada desde Miami después de toda esta reunión convocada por Donald Trump en Miami, ¿verdad? Que fueron distintos líderes de la región simpatizantes también con el mandatario de Estados Unidos. Entonces vamos a ver Muy acá cuál va a ser el tono, van a limar las perezas, estamos totalmente esperando la llegada. Lo que sí sabemos es que ya viene en camino, en teoría en algunos minutos ya debería llegar.
Muy bien, Vale Rajido, vamos a estar atentos a tu llamado, también con la imagen de la puerta ahí de la Plaza de la Constitución, la puerta principal del Palacio de la Moneda para la entrada del presidente electo, que se entiende va a recibir una información importante que el gobierno le quiere entregar, el propio presidente le quiere entregar. Es la razón por la que han aceptado esta reunión, que vamos a ver si abarca algunos otros temas y si implica un traspaso más fluido, o al menos más pacífico del poder el próximo miércoles y en los días que faltan del gobierno de Boric. Es la última vez que va a llegar José Antonio Kast como invitado a la Moneda. Es que eso, dentro de las particularidades, él entra a lo que va a ser su casa, pues ya van a estar en donde estaba la primera dama, la última, Cecilia Morel. ¿Qué es donde se dijo desde un principio? Sí. Claro, sí, y la cama llega el miércoles. La cama entra bueno, mañana llega Máximo Pavés. Max Pavés, que es subsecretario del Interior. Sí, mañana en la tarde, como a las 3 de la tarde. Al principio habían dicho a las 12, mañana a las 3 de la tarde es el primer funcionario. Entiendo que se firma en la mañana el decreto. Claro, sí. El primer funcionario del gobierno nuevo que entra, y entonces Nunca ahí sale Pavés el pensó que subsecretario. iba a ser funcionario Boric. No se imaginó en su vida. Imagínate esos 2 días en que va a estar ahí. Esto es importante, ¿eh? El presidente, hay una nota en La Tercera hoy día estupenda, no me acuerdo quién la firma, sobre la gran crisis del gobierno del presidente Boric, que es, dice La Tercera, la Gloria Faúndez. Gloria Faúndez, que es la venta de la casa de Allende. Claro. ¿Quién fue uno de los 2 abogados que firmó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a Isabel Allende? Max Pavés. Ahora futuro subsecretario del Interior. Claro, ex experto Las de vueltas la de la segunda vida. convención. Puro presidente frente a Boric. Y el otro era Emiliano García, si no me equivoco. Ya, y el primero que llega. Y ya el miércoles, el lunes en la tarde, el martes en la tarde se van todos los funcionarios de confianza. Ya. Dejan la Moneda. Su contrato es hasta el martes 10. Ya. Se van, se despiden. Entonces el Dándole la miércoles, razón al ministro Campo. el miércoles. De que el gobierno sacaba el 10. Exacto. El miércoles quedan solamente los funcionarios como los funcionarios administrativos, no los de confianza. Los de planta. Los de digamos, planta, claro. de la Moneda, para recibir Sí, después en la tarde hay a que José limpiar, Antonio hay que Kast. hacer. Pero Además hay que montar la comida el lunes, el cóctel del lunes en la un noche. cóctel grande para el miércoles de la noche. Eso, el miércoles. Entonces, y ese día a las 11. La pieza del presidente. La pieza del presidente. Bueno, es que eso es lo que te digo. Ese miércoles a las 11 llega la cama. A las 11 de la mañana. A las 11 de la cortinas. mañana, perdón, a las 11 de la mañana. Los pijamas, me dijeron. Los pijamas, las cortinas. pijamas. El baño lo arreglaron ya. El baño sí. ¿Está arreglado ya? Está arreglado. Pero llega la cama y los pijamas. Y da la sala Nerú al lado, que va a ser el lugar y como se habilita donde la van a pieza. Como de familiar. Claro, si van invitados, que no sean invitados protocolares Claro, del gobierno. Como decían en el entorno de la primera dama, para que si los niños van a ir, para que nos comamos una pizza. Claro, y los fines de semana van a vivir esa en era como su la casa. idea, digamos. En Buin. En Buin, los fines de semana se van a su casa. O en la Cerro casa- Castillo. En la casa de siempre. Donde amanece el miércoles el Kast. futuro presidente, claro, porque se va el martes. El Después martes tiene después todo el día de- en Palacio Cousiño, después del donde van a Palacio estar Cousiño. recibiendo todas las delegaciones que vienen. ¿Qué retail llevará la cama? Porque es como hacer una publicidad. Esta es la cama del presidente. Proveemos, claro. Claro, la marca del colchón. Ahora se puede hacer Estamos por el preocupados de subterráneo. que duerma. Digo, no hay para qué brandearlo, Claro, no es necesario. No, En no estos tiene tiempos publicidad en el que, tema. en estos tiempos en que se Supongo que brandea todo. será la cama y algo más. Y está bien que haya que tener austeridad, pero esto sería Nunca demasiado. tanto, sería un nunca exceso. tanto, sacar por canje la cama. Ah, no, y espérate, y todo el mobiliario hicieron ver que lo paga el presidente. Sí. No Ya, lo paga que no el es- gobierno. No lo paga el ni gobierno. Estado. Ya. Lo va a Mientras pagar él. tanto, el presidente actual está empezando a sacar sus cositas de su oficina. Claro. Sus cajitas. Hasta el martes. Po. Hasta Y el el martes martes salen. tiene. ¿Se acuerdan cuando se fueron Fred Ruiz Tagle y Martita Larraechea de la Moneda? No me acuerdo. Que como que se cerraron la puerta, esa puerta que estamos viendo aquí a la izquierda, Ahí. que es la puerta de la Plaza de la Constitución, la cerraron. Ellos dos, Martita Larraechea acompañando a Frey, como que cerraron la puerta, como que Cuando por partieron a terminado, Viña, ¿no? Y partieron a Viña al cambio de mando. En Claro, un porque momento. me decían que el primer shock de todos los presidentes es que cuando salen, los siguen, no sé si ahora será igual, los siguen toda la comitiva gigante carabinero hasta la Peñuela. esquina. Hasta Peñuela, por ejemplo. Y ahí, ¿Ya? chao, que les vaya bien. Siguen con dos nomás. Y ahí se dan el baño realidad. Que es la comitiva habitual con que quedan los expresidentes. Claro, Claro, son uno o igual, dos. igual para algunos ministros que van en auto fiscal Y se van en su auto. o en 2 buses. Me dijeron que hay 2 buses claro, preparados para porque los que... tienen A la muerte. Claro, A mí para la las que idea no van del con la gobierno, familia, porque Claro. no todos van con la familia, si no hay tantas No, entradas y para el además Congreso menos. Uber es caro o las aplicaciones de Viña Sí, a Santiago. mí la idea del Esta bus, vez- la idea del esta bus no vez me va gusta a por ser seguridad. más gente. Por seguridad. Por seguridad. Pero me Sí. dijeron que había 2 buses. Mm. Uno de los ocupantes me dijo que había 2 buses, que tenía el Esta vez va a 4A. ser más gente el cambio de mando, porque la vez anterior todavía estábamos en pandemia.
O sea, en post-pandemia, es entonces, verdad. Hace mascarilla, 4 años. aforo, en cambio ahora va a estar bastante más lleno. Ya, pero eso va a pasar. Ya hay Entonces, almuerzo. Martes, Palacio Cousiño. Reciben a todas las delegaciones Kast. oficiales que ya han llegado José Antonio Kast con su futuro canciller, Francisco Pérez Maquena. Y esa tarde después se van a Cerro Castillo. Cerro Castillo va a estar el presidente electo con la primera dama, María Pía Adriasola, sus hijos, pareja de sus hijos, sin nietos. Ya, pero va a ser una cosa como familiar. Ya. Y ahí amanece el Sí, miércoles. se parece con guagua. José Antonio Kast sería como una copia Claro. de Boric. Ya, y amanece ahí, desayuno también con su familia y después llegan los ministros, los futuros ministros, a la foto oficial 10:30 de la mañana. De ahí se van los ministros, se va José Antonio Kast, ya lo van a estar esperando el gobierno actual, presidente Boric con todos sus ministros. La ceremonia está pauteada para las 12 del día. 12. Acá es una cosa importante, uno de los énfasis, o sea, José Antonio Kast ha hecho todo el tiempo el énfasis de que son distintos, de que ellos son distintos. Entonces, hay mucha preocupación de que esto sea, bueno, si pudieran ir con 2 corbatas, irían con 2 corbatas, a falta de una. Pero, por ejemplo, que sea sumamente puntual. ¿Se Puede ser acuerdan que humita y corbata claro, tradicional. además, y una acá también. ¿Se acuerdan que la vez anterior hubo un problema con el rey de España? Sí. Con el rey Felipe, precisamente porque la ceremonia partió atrasada Sí. y el presidente Boric acá en Responsabilizó las 2 caras de la moneda con don de ahí Francisco, que va a a estar Felipe, este lunes. al rey. Claro. De ahí surgió el merluzo. Dijo que había famoso. sido por el atraso del rey de España. El merluzo partió ahí, tienes toda la Exactamente. razón. Y partió en España, no partió en Partió Chile. allá. No, ya, pues sí, era un podcaster o un Y programa todo de radio. usted, me imagino, la comida, arroz con Ya, pollo. todo muy a la hora. La comida Amelita Correa, el Amelita almuerzo que hay en Cerro Castillo. Buena banquetera. Ese día en la hora de almuerzo y en la tarde hay en este La cóctel Amelia grande que hay Correa en la moneda. en Cerro Castillo el almuerzo. Sí. Porque Y los ministros tienen un almuerzo aparte, tiene en uno el Pinamar, en el En Sheraton. el Sheraton sí. con el resto de las delegaciones y en la tarde en este cóctel que hay en la moneda, la banquetera Jotar. Sofía Jotar. Sofía Jotar. eso. Muy buena. Amelia Correa y Sofía Jota. Sí, esos son. Y entonces, Van a comer bien. ya, y entonces todo muy a la hora, la expectativa, debería. todo tiene que calzar Debería. bien. Tiene este almuerzo en Cerro Castillo después de la ceremonia, se viene a Santiago, tiene una pauta social, después la moneda, a las 8:30 está pauteado el discurso. Y otra de las cosas que me decían, por ejemplo, para hacer la diferencia, es que los delegados regionales no van a estar en el cambio de mando, salvo el de Valparaíso, que por supuesto está a cargo. que Claro, juega pero el local. resto no van al cambio de mando para frustración de ellos, porque quieren dar la señal de que desde el primer día están trabajando. Ya, o sea, cada Se les uno en pidió su eso, oficina. cada uno en su región, cada en uno su en su Y lo que oficina. dice hoy día la tercera. Quedan en como el- 10 minutos para que llegue a casa. Sí, lo que dice la tercera, el artículo está bueno también de Nelly Yáñez, Juan Andrés Quesada y Vanessa Zócar, que se va a ir a firmar decreto inmediatamente. Ah, sí. Y que va a nombrar como ministro delegado para la reconstrucción de Valparaíso, de Viña y de Concepción a Iván Poduje. Ya. Claro. Eso, Decretos, el mismo 11. El mismo Sí. 11 se va a ir a En firmar la tarde. decretos. Sí. en la tarde, decretos, proyectos de ley y urgencias. Ya, o sea, el Antes almuerzo. del cóctel de... Antes del cóctel, que el cóctel, cóctel del era como, ¿a qué hora? ¿A las discurso. 7, 8? La gente está citada a las 7:45, pero Eso el es cóctel es adentro de después la del moneda. discurso, porque se supone que el discurso a las 8:30 yo creo que se va a atrasar. El discurso tiene una cara de ser a las 9. Sí, Sí. Y pasadito 9:30. Ahora vamos a estar todos transmitiendo, así que. Sí. claro. Bueno, y, No, va a ser largo el día, sí. Eso es cadena nacional voluntaria. y Literal. dando esta señal como de que se trabaja desde el primer día, lo que dice el Quique, decreto, algunos proyectos de ley, se pone urgencia en temas de seguridad, permisología, entre otras cosas. No, según el Hay reportaje que de la ver. tercera van a entrar con todo. A propósito de decretos, habría que ver si alguno, no, evidentemente no, o sea, sería muy sorpresivo que fuera, pero si alguno va a indultar a alguien, porque es lo que subyace en toda esta pelea por la conmutación de penas, digamos, que llegó en un momento, algo incómodo para el gobierno de Castro, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, se supone que Francisco Chaguán, el senador, lo quiso apurar porque él deja el Senado. Y entonces que él quiso apurarlo porque había como insistido bastante con este proyecto, pero es incómodo porque sobre todo porque le agita, le tensiona la relación con la oposición, que ya, o sea, con la futura oposición o con el hoy oficialismo. O sea, mira lo porque lineal ya- que fue la votación en el Senado, Exactamente, 23-22. claro. Ahora la UDI ya esboza ayer que van a revisar con lupa todas las causales de suspensión de pena y de cambio de pena. Lo que hace más sorprendente todo, digamos. Claro, porque era como porque las causales son demasiado abiertas, enfermedad No, crónica. pero el proyecto ¿Ah? es claramente un mal proyecto, es evidente que es un mal proyecto. Yo creo que por eso tensiona mucho al presidente Castro. O sea, hay pocas opiniones respecto Claro, de que distintas sea un buen esa. proyecto, Claro, sí. sí, Y ese sí. proyecto es Punta Peuco. Sí,
Todo lo otro es que no colateral. es Punta Peuco, encubre Punta Peuco, pero y amplía las posibilidades de verdad de en la bajamar, parcelación, sí. y ahí es donde se pone un proyecto donde no es ni lo uno ni lo otro, y deja la posibilidad abierta de que chacales, psicópatas, violadores y otros puedan apelar y poder tener la libertad. Hernández Norambuena entre ellos. Por edad, ¿te Dos fijas? cosas. Claro. También. Hernández Norambuena también cae y enfermedad. Claro, y enfermedad. Dos cosas que son importantes. Una es que, por ejemplo, yo preguntaba en el Partido Republicano y ellos están convencidos del fondo del proyecto, o sea que por razones humanitarias hay que dejar a salir a determinados presos que no están que en el fondo no representarían una amenaza por la condición en que están. Que algo de eso dijo el propio José Antonio Cast. Exactamente, o sea, A propósito de, no puede haber, citando al padre Fernando Montt, el jesuita, no tiene, diciendo no, la condena no puede ser sin humanidad. Digamos. Exacto, no tienen objeción con eso, pero que quedó muy mal planteado porque es demasiado general y hay que ajustarlo. Y lo otro es que en el Líbero... ¿Y en ese sentido van a dejar salir a Hernández Norambuena? Es una buena prueba para preguntarle. Claro. Si en el grupo va Hernández Norambuena, ¿ustedes están dispuestos? Pues si es por humanidad... Pues se estima que tiene cáncer. O sea, pero se estima que son más de 10.000, 12.000 personas las que podrían acogerse así como está escrito hoy día. Entre ellos, por ejemplo, la Quintrala, la llamada Quintrala. María del Pilar Pérez. Exactamente, que podría acogerse a este beneficio en un par de años más. Y entonces el Líbero entrevistó a Klaus Schmidt-Hebel, que es el padre de una de las víctimas que ella mandó a matar. Y decía que por primera vez estaba de acuerdo en algo con el presidente Boric, que estaba totalmente, que se oponía completamente a este proyecto. No, es un mal proyecto, y además tensiona mucho al presidente Kast porque lo tensiona con la oposición. De alguna manera no va a tener ambaje en esto, sino que se va a unir completamente, y lo tensiona con el ala más derecha, con los libertarios y otros que a lo mejor quieren empujar el proyecto. Porque o sea, Libertario quiere un indulto. Sí, pues Libertario eso es lo que quiere indultar a Punta Peuco. Johannes Kaiser en campaña dijo, es lo que indultar a... Ahora si lo hace... Si lo hace, ¿no creen ustedes que es el momento? Para indultar. Para hacer todo lo... Claro, o sea, cuando está arriba del balón... Se supone que este proyecto lo aliviaría de eso. Nosotros entrevistábamos al senador Daniel Núñez en Tele 13 Radio en Conexión esta semana y decía, bueno, si existen mecanismos para esto, es el indulto lo que pasa. Dice que este proyecto, eso plantea el senador Núñez del Partido Comunista, decía, lo que quieren es ahorrarle a José Antonio Cast tener que hacer los indultos. Yo no me acuerdo bien, pero tengo la impresión de que José Antonio Cast en campaña dijo que él no iba a usar el indulto. Lo dijo, sí. Eso dijo. Sí, esa es la promesa que subyace, que ahí se no va a entiende indultar. también un poco. Sí. Ahora el camino es largo, ¿ah? ¿De este proyecto? Sí. No, y con todas las indicaciones que hay que hacerle. No, o sea... No, de hecho yo creo que no salen estos 4 años. Y además fíjate que cambian las prioridades, de repente la coyuntura, todo, y no es como no es el tema de emergencia nacional el caso. Ahora, sí es un tema importante, ¿eh? O sea, la humanidad con la que se trata a los presos, el encarnizamiento del sistema penal, hay que abordarlo alguna vez, digamos. En un sistema que tiene como 10 o 12.000 plazas de sobra. Pero se puede hacer mejor el proyecto, se puede hacer claro, mejor. pero si terminara viendo la luz un proyecto como este, y más allá de las implicancias que tenga, y salen 2 o 3 de los emblemáticos psicópatas que están presos hoy día, es un desastre para el futuro gobierno. Sería equivalente al Congreso y para el gobierno. Sería un desastre. Sobre todo por el discurso que ha sostenido este gobierno con respecto a los presos y a los delincuentes. Porque la palabra indulto se convirtió en una mala palabra. De hecho, ayer el presidente como que dice no al indulto, y me daban ganas de decir, ¿para qué dice esa palabra? Usted mismo no la diga. Pero también para acá, o sea, es un problema. Es una mala palabra. No, yo creo que un mal proyecto, una mala idea, y que además salió muy ahí está llegando el presidente electo. Perdona, Cristian, que te interrumpa. El presidente electo llega al Palacio de la Moneda. Recordemos lo que hemos contado acá en esta mesa de análisis en el inicio de esta temporada de Mesa Central. La oficina del presidente Gabriel Boric, decía Valesca Regido, su jefe de gabinete, llamó a su contraparte en la oficina del presidente electo. Ahí está Cristian Valenzuela, su asesor principal de comunicaciones. Y ahí viene el presidente electo para decirles que necesitaba una reunión el presidente Boric con Kast para transmitir una información. Se les dijo que ya era tarde, que se juntaran el 11 de marzo y que cualquier información se podía transmitir ahí. Pero insistieron en la Moneda y el presidente electo dice, tengo que aceptar. No se trata de retomar lo que quedó suspendido esta semana, sino que es una reunión a solas de ambos mandatarios. Kast viene llegando, llegó hace, ¿qué habrá llegado? Hace 2 horas. Como a las 9:30. Como a las 9:30, ¿no? Un poquito más de 2 horas desde Miami, donde estuvo el fin de semana. Ahí está, entra entonces al gabinete presidencial el presidente electo. No sé si te escribió alguien muy perspicaz que me dice, buena movida del presidente Boric,
lleva a Kast a La Moneda en el día de la marcha del feminismo. Está toda la Alameda cerrada, todo esto. Está toda la Alameda cerrada, sí, exactamente. Pero va a ser interesante cómo el futuro presidente Kast y el mundo republicano toma o habla respecto del 8M. Porque por lo que mostrábamos en la encuesta y los datos, bueno, una cosa es que uno tenga una política abierta, si quiere, y otra cosa es que la gente sienta que eventualmente pueden haber retrocesos y otro tipo de cosas en los derechos de las mujeres. Es un buen punto. Claro, porque ahora, esta coyuntura le permite no hablar de eso. Eso te iba a decir, le quita protagonismo al Día de la Mujer, claro, que esté pasando esto, porque no van a hablar de eso. No, salvo las mujeres. La conversación no es, lo que nosotros teníamos pensado pensado con el genio de Daniel Labarca, que está en el Switch, era que íbamos a estar mostrando la Alameda, porque evidentemente claro, el Día de la Mujer es una cosa importante hoy, y la conmemoración es muy relevante. Y bueno, no, claro, por eso te digo, no lo hemos tocado. Este genio que te escribió, quizá hay que plantear lo siguiente: ¿no será que el presidente Boric, con todo lo que le importa al movimiento feminista, le está quitando peso? Ahí está, mira. También. Eso está pasando en la Alameda, mira, ahí está. Para que no se diga. Saludos a todas las mujeres, claro, que hacen de este país un país mejor. Sí, eso es la plaza Baquedano, sin el caballo todavía, sin el general Baquedano. Se supone que algunos dicen que puede ser en los próximos días. Yo pasé antes de ayer por el Plinto y hay trabajos permanentemente. Todavía están trabajando sobre el Plinto. Ahora van a tener que pintar la parte de afuera. Pero no es que no lo pusieron porque había la marcha mujeres. No, la idea, de hecho, lo que quería el alcalde de Providencia quería que estuviera antes. No, y estas marchas son súper tranquilas. Sí, súper tranquilas. Sí. Ahora, igual está rayado el Plinto, la barrera alrededor del Plinto. Está rayado. Bueno, se ve poca gente, pero había tomas donde había bastante más gente. Me parece que muy largo el tramo. Sí, que la marcha ha ido avanzando hacia el centro de Santiago. Pero ahí se ve harta gente. Sí, yo creo que no alcanza la masividad de otros días, pero bueno. Yo creo que la más masiva futura ministra de la Mujer en 2020, justo antes de la pandemia. La 2020. Futura ministra, buena pregunta. ¿La futura ministra de la Mujer irá a hablar? A lo mejor hay algún comunicado. Lo que pasa es que, bueno, la reunión con el presidente Boric se va a comer la agenda probablemente de la política. Cristian Valdivieso, Quique Mujica, Angélica Bulnes, la mesa de análisis de hoy aquí en Mesa Central.